¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? Diga dónde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Dígalo otra vez, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Aplauda a ese Espíritu Santo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, el que obra en nuestras vidas. Vamos a aplaudir con mucha alegría. Le aplaudimos siempre a Dios, a Cristo, pero el Espíritu Santo es el que obra en tu interior. Te da sabiduría, revelación, fuerzas, dones, capacidades para poder vivir una vida en victoria. Amén. Dios les bendiga a todos. Lindo de estar en la casa de Dios. Bienvenidos a todos. Tomen sus lugares. También a los que nos siguen por las redes y por la radio. La FM Luz 103.5 es la radio que escucha la gente. Usted también. Queremos agradecer a Dios por tantas bendiciones que nos da todos los días de nuestra vida. Hay cosas que usted y yo ni cuenta nos damos y son bendiciones de Dios. En donde estuvo la mano de Dios, en donde condujo el Señor al lugar, a tal lugar, por tal cuestión. Y muchas veces Dios nos ha evitado cosas en donde nosotros nunca nos hemos enterado. Así que sea Dios bendito. Dice que Él conduce los pasos de sus hijos. Así que si usted se toma la mano de Dios, usted va a estar seguro. Usted no se va a equivocar. Y aun cuando nos equivocamos, podemos volver a Él, porque su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Los que logran alcanzar metas, los que logran ser de influencia, comienzan de abajo. Nada en la vida es fácil, pero tampoco nada en la vida es imposible. Por lo tanto, podemos pensar cómo puede alguien llegar a ser de influencia para marcar vidas, para ayudar a vidas y para trazar a veces caminos en donde muchos pueden escucharlo o pueden ser también conducidos de una manera prudente para un buen fin. Cuando uno ve personas que han alcanzado lugares y son de influencia, muchas veces sacamos nuestras propias opiniones y comenzamos nosotros a pensar y a decir, para él fue fácil, para mí no lo es. Es fácil lo que él está haciendo. Y sacamos nuestras propias conjeturas y nuestras propias ideas. Y nos gusta a todos y en todos los ámbitos. No solamente en lo espiritual, sino también en la vida familiar, en la vida laboral, como profesional, en las empresas, en todos los ámbitos. Nos gusta ver un poco lo que es el producto terminado. Y vemos como el final de la película, y eso es lo que nos atrapa y lo que nos tiene allí enfocados, y genera en nosotros expectativas o frustración. Ahora, no siempre miramos de dónde salió, cuál fue su base, cuál fue su origen, cuáles fueron los pasos que tuvo que dar y que no fueron fáciles. ¿Cuáles fueron los caminos que tuvo que atravesar para poder llegar y establecerse en el lugar de influencia en el cual se encuentra hoy? Y sacamos nuestras opiniones o decimos nuestras ideas y de repente decimos, yo nací en tal lugar, por lo tanto, para mí no es tan fácil, para mí esto es imposible. Un poco lo que le pasó a Gedeón. O decimos, no tengo el apellido que me respalde, no tengo el dinero para poder lograrlo. Para mí está interesante, pero como que no es para mí. Y sacamos nuestras ideas. No pude yo estudiar, no pude yo ir a la universidad. Y podríamos seguir enumerando cosas. Ahora, cuando miramos en la palabra de Dios,
Cuando miramos lo que enseña la Biblia, lo primero que es importante ver que Dios no hace acepción de personas. Ahí aplauda a ese Dios. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos son exactamente iguales. Vamos a aplaudir con alegría, porque Dios sigue siendo el mismo. Él ama absolutamente a todos. Cristo murió por todos y para todos hay oportunidades. Para todos hay un camino trazado en el cual se puede caminar y se puede llegar. Por lo tanto, si Dios no hace acepción de personas, hay un lugar para usted también. Dije que hay un lugar para usted también. Así que crea las verdades de la palabra de Dios y cómo Dios traza parámetros diferentes a lo que nuestra concepción humana ve y allí se enfoca, allí se queda, y muchas veces vemos personas que se quedaron tan solamente allí, en lo que pudieron ver y no tuvieron la capacidad de un camino diferente. El Salmo 105, verso 16, es un salmo que tiene un contexto muy interesante y habla de una persona la cual trasciende. Y a veces por ser un salmo a lo mejor lo miramos, lo leemos, pero hay un contexto fuerte aquí en la palabra de Dios, en donde el salmista trata de ejemplificar y de enseñarnos algunas verdades maravillosas y extraordinarias de la vida de un hombre llamado José. Trajo hambre sobre la tierra. Dios puede provocar cosas, ¿sí o no? Y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió, ojo la palabra de Dios allí, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dijo y le dejó irse libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus propiedades, para que permitiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñase sabiduría. Aplauda esa palabra linda de Dios. Dios le va a ministrar, Dios le va a hablar con su poderosa palabra. Aquí José, este muchacho, está frente a una situación no pequeña, a un momento trascendente para su vida, en donde él va a entrar en la historia, él va a ser de influencia, él va a marcar vidas. Dios iba a hacer que su vida trascienda extraordinariamente, sobrenaturalmente. Ahora, analice el contexto de la palabra de Dios. 17 años tenía José cuando todo esto comenzó a suceder a través de sueños. Y cuando usted mira la historia en el desarrollo y lo que Dios a través de él ha logrado y lo que él pudo ser en Dios, ya tenía sus 30 años. Levante su mano al cielo y diga: el proceso de Dios. Pero dígalo con un poquito más de gozo: el proceso de Dios. José entró en la historia. José trascendió en la historia. Pero primero hubo situaciones. Y eso es lo que quiero tratar de compartir con ustedes, porque Dios nos ministra
a través de su palabra, nos enseña a través de su palabra. El verso 16 dice, trajo hambre sobre la tierra. Esa fue la situación que se iba a desatar en todo este proceso, en donde una lógica humana, pensamiento humano, o el mirar ahora, no era absolutamente para nada entendido ni por José, ni por su familia, ni por los que lo rodeaban, por nadie. Pero había un plan de Dios. Dice el profeta Jeremías, así usted lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, los planes de Dios para sus hijos son planes de bien y no de mal, que le dan paz y le dan esperanza. ¡Aleluya! Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestra mente no lo entiende, nuestra lógica no lo entiende, pero Dios sabe cómo guiarnos. Y en estos acontecimientos extraordinarios de Dios, había algo que iba a suceder en un imperio, en algo que no estaba en la agenda de José, no estaba en su mente, de que de repente algo tan trascendente y de tanta influencia estaba en el plan de Dios para él. Por lo tanto, creo que Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos me dicen amén? Dios sigue obrando de la misma manera. Y en esta situación Dios toca y llama a un varón y lo pone allí de una manera maravillosa. Y dice, y llamó Dios a José. En los planes de Dios está tu nombre. Y quiero decirte que Dios conoce tu nombre. Y Dios va a mover lo que Él tiene que mover para que tu nombre sea trascendido y para que llegues donde Él en los cielos ha determinado. Diga lo que diga tu corazón, diga lo que diga tu entorno, lo que en el cielo Dios establece y tú lo crees, prepárate porque va a suceder. Amén. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Dios va a hacer cosas para lograr sus propósitos. Y hay cosas que a veces entendemos y a veces nos cuestan entender en cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa y cómo Dios hace las cosas. Por eso, lo primero que vemos es una activación del proceso. Lo que tanto nos gusta a todos. Dígame amén por lo menos. En la activación del proceso comienzan las cosas. Y fueron cosas tremendamente difíciles. Un jovencito de 17 años, seguramente con ideas como cualquiera de nosotros, pero Dios provoca en él sueños. Y lo conocemos a José como un soñador. Y fueron sueños estratégicos, poderosos, sueños de diseño, en donde Dios le ponía como en perspectiva en la mente de José. Y él abrazó ese sueño. Dice la palabra de Dios que se entusiasmó con ese sueño de tal manera que comentó el sueño a los hermanos, lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, por lo que Dios va marcando en nuestra mente, porque dice la palabra de Dios, José amaba a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Nunca se suelte de la mano de Dios. Dios le va a dar sueños, Dios le va a dar palabra, va a activar proceso, y en el proceso la mano de Dios siempre se va a mover. ¡Aleluya! Siempre la mano de Dios se va a mover. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que ahí comienza una situación no fácil para José, desprecio, aflicción, una situación difícil para con la familia y todo lo que usted ya conoce en cuanto a la historia de la vida de José. Génesis capítulo 37, verso 1 dice la palabra de Dios, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre.
en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Verso 5. Y soñó José un sueño. ¿Qué hizo José? Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ese es el contexto de la historia, que seguramente usted lo escuchó de alguna forma, a lo mejor en una escuela bíblica, a lo mejor en la casa, pero es la historia de un José soñador. Ahora vemos aquí una segunda cuestión que para mí es muy importante. Vemos que el Señor da sueños, el Señor suelta palabras, pero es interesante para todos nosotros que Dios no revela el proceso. Si Dios nos revelaría el proceso, si Dios le hubiese revelado a José el proceso, qué diferente hubiese sido su actitud seguramente. Por eso, cuando hay sueños, cuando hay palabra, lo que Dios quiere que tú despiertes en el Espíritu y trabajes la palabra, trabajes el sueño, te ancles de la mano de Dios y seas conducido por Él. Y palabra que Dios ha soltado, si tú le crees, se va a cumplir. Si tú sabes caminar en los caminos de Dios, tal cual como lo hizo José, te vas a dar cuenta que en el proceso, por más que Dios no te lo haya revelado, en el proceso vas a entender lo que es la mano de Dios. Diga conmigo, quiero estar despierto. Dígalo otra vez, quiero estar despierto para entender procesos de Dios. Usted no lo va a entender en lo natural, pero sí debe entenderlo en lo espiritual. Por eso tenemos el Espíritu Santo, el cual nos revela secretos del cielo. Nos revela cosas que el diablo quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y hace que podamos ponerle vallado en el nombre de Jesús. Hace que podamos trabar el camino a los demonios. Eso es lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo para con los hijos de Dios. Y nunca Dios te va a dejar solo en el proceso, sino que ahí te va a acompañar. Y hay una iglesia que te va a acompañar. Hay un ejército que está contigo. Hay una iglesia que va estableciendo propósitos de Dios. Y Dios va a hacer cosas importantes si tú le crees. Amén. Número 3, debemos saber o debes saber que siempre el proceso se va a activar o te va a activar en el lugar donde estás. No hace falta todo esto que decíamos al principio. Ahí donde estás, Dios te puede hablar. Dios te puede dar sueños, no importa dónde estés. Y es importante porque cuando miramos la palabra de Dios, dice que José vivía con su familia en Canaán. Y ahí podemos pensar Canaán, la tierra prometida, etcétera, etcétera. Ahí estaba su familia. Pero ahí Dios le habla, Dios le da sueños. Y luego comienza un proceso. Ahora, cuando miramos en el original de la palabra de Dios, la palabra Canaán significa lugar bajo. Así que levante su mano al cielo y diga, todo aquel que ha trascendido. Vamos, dígalo con mucha fe. Todo aquel que ha trascendido ha comenzado de abajo y fue peldaño por peldaño, peldaño por peldaño, niveles tras niveles, tomado de la mano de Dios y ha llegado donde Dios quiere que llegue y hoy pasa exactamente lo mismo. Amén. ¿Cuánto le aplauden a Dios? Exactamente lo mismo. La cosa no es allí arriba, la cosa comienza de abajo. Ahora, cuando no entendemos ese concepto, mire, esto es tan práctico en lo natural también. Si a usted le dan hoy 500 millones de dólares, pregunta, ¿qué es lo que usted va a hacer? Un niño no puede estar en la universidad cuando tiene 7 años.
Hay peldaños, hay procesos. Un niño no puede ser padre de 5 o 6 hijos a la edad de 12 años. Hay procesos en todos los aspectos. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. El tema es que tú entiendas que Dios te está procesando, que Dios te está dando un lugar, te está gestando algo, te está dando una palabra, diseños, sueños, propósito, para que tú en tu sabiduría te ancles de la mano de Dios, igual que José. Usted puede ver la historia de él. Amaba Dios a José. Y usted sigue leyendo y dice, amaba Dios a José. Nada ni nadie lo movió a José de la mano de Dios. Pasaron los días, las semanas, los meses, los años. Lo que Dios tenía en su agenda en José se ha cumplido. ¡Aleluya! Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que servimos. A Él le aplaude con mucha alegría. ¡Aleluya! ¿Qué hubiese pasado si José se quedaba en Canaán? Tenía sus padres, tenía su hogar. Y muchas veces, y es mi deseo, mi oración, que podamos reflexionar todos nosotros, ¿por qué Dios a veces nos mueve de lugares? ¿Por qué Dios muchas veces nos sacude de lugares? ¿Por qué Dios muchas veces nos introduce a procesos? Porque Él tiene cosas importantes para ti y para mí. Entonces, si José quedaba allí, abortaba a propósito de Dios, ¿qué hubiese sido de su vida? Se hubiese peleado con sus hermanos del todo, se hubiese soltado de la mano de aquel que lo estaba llamando, hubiese dicho, no, Canaán, está bueno, yo me quedo en Canaán. Aquí está interesante. Ahora, cuando Dios tiene propósito, Él te va a mover. Y si tú le crees a Dios, por más que no lo entiendas, Él va a mover tu mente, tu corazón, tu espíritu y te va a meter en procesos. Gracias por su amén. Porque Él quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres de influencia. Que la vida no pase tan solamente por pasar. Hay gente que simplemente le va a quedar el apellido que pasó, pero no hizo nada, no marcó a nadie. No desarrolló propósito de Dios, porque fue rebelde a lo que Dios comenzó a marcarle, lo que Dios comenzó a mostrarle. Número 4, el proceso siempre va a trabajar y va a probar tu carácter. Por eso yo decía que hay procesos en todos los ámbitos. Una persona cuando va creciendo y se va desarrollando y va de peldaño en peldaño, va atravesando pruebas, situaciones, y eso prueba su carácter. Lo hace fuerte en su carácter, porque va en prueba siendo fortalecido. En el proceso Dios moldea tu carácter y el mío. Le da el molde que Él quiere a nuestra cabecita, a nuestro corazón, para que podamos agradarle a Él y no a nosotros mismos. Pero en ese proceso Dios a veces nos mueve. Seguramente usted vio alguna vez algún herrero, ¿sí o no? Y hoy a lo mejor se estiran otras cosas, pero los que tenemos 2, 3 añitos más, ¿conocen ese hierro grandote que se llama el yunque? ¿Es? ¿Conoce el martillo? Martillos hay hoy también. Y Dios usa varios tipos de martillos. Para algunos martillo chico funciona y otro tiene que ser, ¿cómo se llama? El marrón se llama el...
El herrero mete el hierro en fuego y usted habrá visto, o habrá leído, o habrá escuchado alguna vez. Cuando está bien rojo, vivo allí, lo saca y lo pone sobre el yunque y toma el martillo y lo va a empezar a moldear. Y dice, ahora se puede moldear y voy a sacar lo que yo quiero sacar. Levante su mano al cielo y diga, Padre del cielo y de la tierra, yo soy tu hijo. Si tú tienes el yunque y tienes tu martillo y tienes el fuego, dame tu ayuda porque quiero ser moldeado según tu voluntad. Según tu voluntad. ¡Ay! Ya. Procesos. Diga procesos. Acepte proceso. Aceptemos procesos. Porque es ahí donde Dios va a trabajar para que su agenda se cumpla. La fe se fortalece en el proceso. La fe se hace más grande en el proceso, en los desafíos. Yo me imagino a José con todo lo que comenzó a atravesar. Tuvo un sueño. Vio las espigas que se inclinaban a él, vio las estrellas. Había un diseño de Dios, había algo de parte de Dios, había una agenda extraordinaria. Por lo tanto, su fe era fortalecida. Oportunidades aparecen en los procesos. Dije que oportunidades aparecen en los procesos. Puertas nuevas se abren en los procesos. En los procesos. Uno podría preguntar, ¿por qué José tanto proceso? Porque si uno mira la vida de él, que no entre en detalles, pero si usted quiere, léalo allí en Génesis. Y no fue nada fácil, fue muy difícil. Pero había un imperio que lo esperaba. Y él no lo sabía. ¿Cuántos creen que hay algo grande que está esperando? Había una silla vacía allí en el imperio que le esperaba a él. No sé cuántas cosas te están esperando a ti. Si querés aplaudir a él, aplaudirle con alegría. ¿Cuántas cosas te están esperando a ti? ¿Cuántas cosas enormes, gigantes? Pero hay proceso. Hay proceso. Y José estaba en esta situación y estaba allí, en ese contexto. Dios prepara su carácter, Dios forma su carácter. Dios activa nuevos niveles de fe, va cambiando su visión, va teniendo revelación en otros niveles, va adquiriendo sabiduría de Dios, no humana, y va caminando allí, en ese proceso, para ser mañana de influencia. Número 4, José. Vemos en qué el proceso en José no cambió sus sueños. Y para mí esto es tremendamente importante. El proceso, las circunstancias, los problemas, no sé lo que usted pueda pensar, no deben desenfocarlo. A José el proceso no lo desenfocó. El proceso no lo sacó del sueño. ¿Cómo es posible todo eso? Porque uno podría decir, sí, pues es tan complicado todo esto. No es complicado, nada es difícil para Dios. Y en Cristo, para ti, si crees, todo es posible. Todo es posible. El tema que tengas tu voluntad anclada a la voluntad de Dios y pongas tu cabeza y digas, Señor, donde tú quieres y como tú quieres, si tienes que trabajar mi carácter, trabájalo. Si tienes que moldearme, quiero que me moldees. Pero si soy útil, Señor, en lo que tú quieres, úsame para tu gloria. El que piensa de esa manera va caminando,
bajo la dirección divina. Por eso hay mucha gente que está estancada en la palabra, porque no está haciendo nada. Hay gente que rechaza palabra de Dios o sueño de Dios. Ahora, aquel que es sabio e interpreta por revelación, busca ayuda, se deja ayudar, abre sus oídos para aprender. Ningún proceso, ninguna situación es mayor que el Dios que te llama. Ninguna situación. Siempre Dios te va a dar la capacidad para sobreponerte a cualquier prueba que se cruce en el camino. Pero solamente los sabios lo entienden. El que no entiende eso se corre de la visión y hasta se sale de la agenda de Dios. Y cuando esto sucede, Dios nos da a todos, así como para la salvación, el libre albedrío. El hombre y la mujer escoge asumir, meterse en el río de Dios, acomodar su agenda a la agenda de Dios y decir: Padre, si he nacido y estoy en esta tierra, no quiero solamente pasar, quiero marcar vidas, quiero cumplir propósito, quiero ser de influencia, que tu nombre a través de mi vida sea proclamado, que vidas sean salvas, matrimonios restaurados, familias ganadas para Cristo, economía cambiada, demonios que huyen. Eso es lo que yo quiero. ¡Aleluya! Y si tú piensas de esa manera y crees de esa manera, métete en el río de Dios, no te vas a ahogar, vas a aprender. Vas a subir niveles y mañana Dios en el proceso te va a colocar en las ligas mayores. ¡Wow! Aplaudan, Dios poderoso. En las ligas mayores, no jueguen las inferiores. Métase en el río de Dios. ¡Oh, Rabashaya la saya! Métase en la liga mayor. Ahí están los ángeles, está el poder del Espíritu Santo, está la revelación de Dios. En las ligas mayores cambian los recursos. No escuché eso, amén. Nada se logra por comodidad. Todo se logra con esfuerzo. Mire que está al lado, dígale: sé sabio, querido. Dígaselo otra vez: sé sabio, querido. Y juega en las ligas mayores. Es difícil. Pero hay alguien que nos entrena para. Diga: yo le creo a Dios. Diga en fe: yo le creo a Dios. Número 6, en José, el proceso no cambió los sueños. Dice Isaías 54, verso 17. Y yo quiero que tomes la palabra de Dios. Yo no sé cuál es tu proceso, ni sé qué es lo que Dios tiene en su agenda para ti, pero sí lo que Dios me enseña quiero tratar de enseñarte. Lo que entiendo quiero tratar que tú entiendas. Y dice, por eso yo decía, ¿cómo? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué tan difícil? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Levante su mano en fe y diga: el arma que quieren usar en contra mía ni existe. No va a prosperar. Y condenarás toda lengua. Mire lo que da Dios a sus hijos. Cómo Dios habla a sus hijos. Y que se levante en contra de ti con juicio. El hombre hace juicio, saca conjeturas. Ahora, si usted cree y escucha a la gente, usted no va a llegar a ningún lado.
Si usted escucha su corazón, si usted escucha sus ideas, usted no va a llegar a ningún lado. Ahora, si usted es sabio y escucha la voz de Él, usted va a llegar lejos. Redima todo lo que usted cree que le quiere mover al Señor. Sus emociones, sus sentimientos, todo al Señor. Nadie se va a levantar en contra de ti en juicio, no lo van a poder lograr. Los hermanos no lo lograron. ¿Sí o no? Esta es la herencia de los siervos de Dios. Abra su mano y diga: yo recibo la palabra de Dios. El proceso te hace fuerte en tu interior si eres sabio. El facilismo te va a sacar de la cancha. La mediocridad te hace inútil para Él. No le sirve a Dios. Y si no estás al servicio de Dios, ¿al servicio de quién estás? En todas las áreas, Si Dios te llamó al sistema, sé eficiente ahí. Y deja que Dios te procese para que llegues donde quieres llegar, bajo la guía de Dios. En lo familiar, en tu carrera, en lo ministerial, en todas las áreas. El apóstol Pablo dice, Efesios 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 3:16 dice, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, con su Espíritu Santo. El que te fortalece no es tu capacidad. Tu capacidad muchas veces se subyuga a los temores, a los miedos, y te hace incapaz para cosas que pueden ser importantes, porque no pasa por ahí la cosa. Ahora, cuando permites que el Espíritu Santo te fortalezca en tu interior, eres un búfalo. Y no importa cómo te llames, no importa de dónde has salido, no importa cuál fue tu historia, no importa cuál fue el sufrimiento, lo que interesa es tu corazón. Juan capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí ustedes tengan paz. En el mundo ustedes van a tener aflicción. Si lo comparamos con José, eso es Egipto. Si usted quiere verlo, el contexto de su historia. Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Son las promesas de Dios. Por eso en el proceso está Él. Dije que en el proceso está Él. El Salmo 105, verso 18 dice, habla de José, afligieron sus pies con grillos, con cadenas. En la cárcel fue puesta su persona. Para el sistema, para el contexto natural que usted puede ver aquí en la palabra, la idea habrá sido que con esto está. Pero los soñadores, los guerreros valientes, los que aman a Él, los que le creen a Él, saben que las cadenas son temporales. Saben que la cárcel no va a permanecer cerrada, que puede ser mañana, puede ser pasado.
se va a abrir. Amén. Así que yo me lo imagino a José caminando allí y le habló a los grillos. Grillos se llamaban las cadenas. Y les dijo, poco tiempo les queda. Poco tiempo les queda. Eso le pasó a Pablo y a Silas en la cárcel. Alabaron a Dios, las puertas se abrieron. Por eso los procesos son muchas veces tremendas oportunidades. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú puedes marcar vidas para la eternidad. ¿Qué cosa más linda que eso? Marcar vidas bajo propósito de Dios en esos niveles. Pero no es allá abajo, es en el proceso, aquí, cuando llegas y logras lo que Dios quiere. En séptimo lugar, es importante y entendemos en José de cuidar y proteger nuestros sueños, cuidar y proteger lo que Dios te ha dado, cuidar y proteger la palabra que Dios te ha soltado. Cuídalo. Cuando Dios empezó el proceso en José, e iba trascendiendo, e iba a ser de influencia de una forma sobrenatural, en el medio hubo achaques. Se levantó el infierno contra la dignidad de este hombre. Y hubo tremendas oportunidades a su servicio, aún serle infiel a su amo. Todas las puertas del infierno comenzaron a golpearle. Levante su mano bien arriba y diga, en el nombre de Jesús, yo escondo. Vamos, díganlo en fe, escondo bajo su protección todo propósito, toda palabra y todo sueño. Y le prohíbo a Satanás tocar lo que no le pertenece. Luchas, incidentes, pruebas en el más alto nivel. Pero él pudo decir no a toda situación y pudo mantener su mirada en aquel a quien él amaba, aquel que lo había llamado y aquel que lo estaba procesando, porque un imperio estaba esperando y él no lo sabía. El proceso siempre te va a llevar a cumplir los sueños de Dios. Lo entiendas o no lo entiendas, debes creerlo. Amén. Creer. Al que cree, todo le es posible. Dice el Salmo 105, verso 20, envió el rey y le soltó. Cuando Dios va procesando la vida y cuando el infierno se desata y cuando voces aparecen de todos lados, debes estar siempre seguro, convencido que una voz mayor vendrá de allí. Amén. Y esa voz mayor disipa toda duda, rompe todo yugo, corta cadenas, abre camino.
Por último, en el proceso, póngase de pie, en el proceso hay cambio de túnica. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿De verdad usted le cree a Dios? ¿Por qué reniega a veces? Yo también a veces reniego. A veces le hacemos preguntas a Dios, ¿sí o no? José tuvo un proceso difícil. Pedro tuvo un proceso difícil. Moisés tuvo un proceso difícil. Le hizo preguntas a Dios. Es más, le dijo, no estoy en condiciones. Gedeón le respondió a Dios con su inteligencia natural. Jesús tuvo un proceso y tuvo que atravesar proceso para la victoria de la resurrección. Si tú le crees a Dios, Él te va a cambiar la túnica. Él lo va a hacer, no hombre alguno. Él. Génesis 41, 42. Puso anillo en su mano. Pacto. Yo quiero que cierre sus ojos. De una túnica de esclavo, de una túnica de sirviente, le puso una de lino finísimo. Veo como el Señor te está vistiendo con su túnica. Y esa túnica nadie te la podrá quitar. Esa túnica te va a colocar en algún ámbito en el cual en el cielo Dios ya está trabajando. Y dice, mi hijo, esta mi hija, aquí en mi agenda dice pastor. Esa es la túnica que tengo para él. Pero salga del plano espiritual. Para muchos, José no sabía que Dios tenía una túnica de funcionario. De gobernador. Tenía un sillón para el Ministerio de Economía de toda una nación. Esa túnica, qué linda que es. Hay una túnica del ámbito profético, es una túnica de revelación. Donde Dios te va a dar sabiduría de lo alto y te va a mostrar vidas para que puedas marcarlas. Las túnicas de Dios. Es un collar de oro. En su cuello. De oro. Los mediocres de sus hermanos no vivieron nada, solamente miseria, esclavitud.
Pero el que entendió llamado, el que aceptó proceso, vio el reinado. Una misma familia, un mismo hogar, los mismos padres, la misma tierra. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién hace la diferencia? Oh, Ramashikara la Basaya. El Espíritu Santo está hablando en esta hora, porque tienen que haber corazones arrepentidos. Porque dice Dios, otra oportunidad hay para ti. La misericordia de Dios se renueva cada día. Y Dios te habló hoy de un proceso al cual a lo mejor no lo quisiste atravesar. O lo estás atravesando y estás renegando y no estás entendiendo nada. Dice el Señor hoy, arrepiéntete, conságrate otra vez. Y Dios va a dar vuelta a la página. Y este es tu año. Dije que este es tu año, donde Dios va a empezar a mover tus pasos como Él quiere. Como Él quiere. Dios dirige nuestros pasos. Y cuando Dios dirige nuestros pasos, nos lleva a territorio seguro. Yo quiero abrir el altar. Pero así orando como estamos, habrá alguien que quiere hoy recibir a Jesús, que nos está visitando y escuchó la palabra y dice, yo quiero a ese Dios. Hombre, mujer, joven, no sé quién eres. A lo mejor estás atravesando situaciones y no tienes fuerzas. Abre tu corazón a Jesús hoy y va a comenzar una vida diferente para ti. Si hay alguien aquí o alguien que nos está escuchando por las redes, abra su corazón a Él. Mientras está orando la iglesia, dígale a Dios, amado Dios, escuché tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Quiero que entres en mi vida y quiero que guíes mis pasos. Gracias, Jesús. Si alguien hizo esta oración, levante su mano. Dios te bendiga. Bien arriba, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bien arriba, deje su mano levantada un ratito. Dios te bendiga. Aquí, por favor, hay gente. Bien arriba su mano. Alguien se va a acercar rápidamente. Padre, bendice estas manos. Bendice estas vidas, porque comienzan un nuevo caminar. Señor, que tengamos sabiduría como hijos tuyos, como iglesia, de ayudar para que puedan crecer. En el nombre de Jesús. También, Señor, los que nos siguen y escuchan en la radio y tomaron decisiones, bendícelos y fortalécelos. En el nombre de Jesús. Que tengan una linda semana.